Buenos días a todos y todas. Vamos a partir nuestra clase de hoy. Como les mencioné por el chat, si alguno de ustedes les puede avisar a los compañeros del paralelo 1 que deben ingresar hoy aquí, pues el profesor Roberto está enfermo. Hemos enviado mensajes por el aula, pero por algún motivo el aula no está enviando los mensajes a los correos. Así que si alguno le puede avisar por los grupos que tienen de WhatsApp, sería bastante bueno. ¿Sí llegó? Ah, entonces a mí no me está llegando el correo. Perfecto. Voy a revisar ahí qué está pasando. Muchas gracias. Por lo menos el mensaje ahí. ¿Llegó recién? Ok. Así que ahí está llegando. Perfecto. Vamos a partir entonces, ya que el mensaje sí llegó, así que no vamos a tener ahí ningún problema. Como siempre, cualquier duda, consulta, pregunta, me pueden ir diciendo por el micrófono o por el chat. Vamos a comenzar con lo que nos queda pendiente de la clase anterior del día viernes. Nosotros estábamos demostrando que ZP con la suma y el producto es un cuerpo. Sí, solamente sí, el P es un número primo. Y alcanzamos a hacer la demostración que era hacia la derecha, que si era cuerpo, entonces P es primo. Ahora tenemos que hacer la otra implicancia, que si P es primo, tenemos que probar que ZP es un cuerpo. Entonces aquí es importante recordar qué va a significar que el ZP sea un cuerpo, porque eso es lo que nos piden probar. Entonces, ¿qué significa que ZP es un cuerpo? Entonces, ZP va a ser un cuerpo si solamente si, primero, ZP con la suma es grupo abeliano. Pero eso nosotros lo sabemos de estructura 1. Después que ZP sin la clase del 0 también sea grupo abeliano. Y finalmente que se cumpla la distributividad. Izquierda o derecha, porque en este caso, como con el producto tenemos conmutatividad, tienen las dos distributividades, derecha e izquierda, van a ser la misma. Entonces acá tendríamos que ver que ZP es un cuerpo, eso quiere decir que se tienen que cumplir estas tres grandes cosas, que con la suma sea grupo abeliano, que con el producto sin el 0 también sea grupo abeliano, y la distributividad. Pero nosotros tenemos ya varias de estas que sabemos que se cumplen. Por ejemplo, que con la suma del grupo abeliano lo tenemos, la distributividad también. ¿Qué significa? Que con el producto sin el 0 sea grupo abeliano, que sea cerrado, asociativo, que tenga neutro, que tenga inverso y que además conmute. Que todos los elementos tengan inverso sin sacando el 0, la clase del 0, y que además se conmute. Entonces eso tenemos que ver. Pero hay algunas de aquí que nosotros sabemos que se cumplen. Que es cerrado y asociativo lo sabemos, y que conmuta también, y que tiene neutro también. Entonces lo único que nos falta probar es que ZP sin la clase del 0 con el producto tiene inversos multiplicativos. Todo lo otro ya lo tenemos. Entonces, demostración. Sabemos que ZP con la suma y el punto es un anillo unitario conmutativo. ¿Qué quiere decir eso? Que grupo abeliano con la suma, que se cumple la distributividad y que con el producto es cerrado asociativo tiene neutro y conmuta. Eso de ahí lo hemos visto con cualquier ZN y lo hemos visto en las clases anteriores. Cualquier ZN es cerrado asociativo, tiene neutro y conmuta con el producto. Entonces lo único que nos falta para probar que sea cuerpo es que ZP sin la clase del 0 tiene inversos multiplicativos, es decir, que todo elemento en ZP
sin la clase del 0, tiene otro tal que al multiplicarnos nos da la clase del 1. Entonces sabemos que ZP con la suma y el producto es un anillo unitario conmutativo. Nos falta probar que cualquier, llamémosle A, en ZP sin la clase del 0, tiene inverso multiplicativo en ese mismo conjunto. Es decir, en ZP sin la clase del 0. Eso es lo que nos faltaría probar. Hasta aquí, esa parte se entiende. Antonella, Bárbara, Benjamín, Camila, Camilo, Carlos, Constanza, Cristian, Danae, Esteban, Gabriela, Ignacia, Maite, Martín, Nayeli. ¿Sí? Perfecto, ahí veo dedos levantados. Perfecto. Entonces eso es lo único que nos falta probar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nos vamos a dar un elemento en ZP sin la clase del 0. ¿Qué significa que sea una clase en ZP? Le vamos a poner la línea para que se vea que es una clase. ¿Qué significa que no sea la clase del 0? Es decir, que no es múltiplo de P. Sea la clase del A en ZP sin la clase del 0. Esto nos dice que A no es múltiplo de P, porque no es la clase del 0, y en la clase del 0 están todos los múltiplos de P. Entonces, como el A no es la clase del 0, no es un múltiplo de P. Entonces, el máximo común divisor entre A y P es 1. Recordar que el P es un número primo y sus únicos divisores son el 1 y el P. Como el A no es un múltiplo de P, entonces el único divisor que van a tener en común es el 1. Lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, si el P es 7, que es primo, los únicos divisores de 7 son el 1 y el 7. Como el A es una clase en ZP que no es el 0, es decir, que no es la clase del 7, por ejemplo, en la clase del 2, la del 3, la del 4, la del 1, la del 5, la del 6, su máximo común divisor con el 7, que es este primo, va a ser sí o sí el 1. Usando el lema de Besu, tenemos lo siguiente, que existen un alfa y un beta en Z, tales que ocurre que podemos escribir una combinación lineal a este máximo común divisor. El lema de Besu nosotros lo nombramos el día viernes, porque lo íbamos a usar en esta demostración, pero justo no alcanzamos a hacer esta parte. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos dimos la clase del A, que es una clase en ZP sin la clase del 0. Por lo tanto, el A no es un múltiplo de P. Si yo quiero sacar el máximo común divisor entre ellos, sí o sí va a ser 1, porque el P solo tiene dos divisores, el 1 y el P. Y el A no es múltiplo de P, así que el divisor que tienen en común es simplemente el 1. Entonces, usando el lema de Besu, nosotros tenemos lo siguiente, que el 1, que es el máximo común divisor, se puede escribir como alfa por A más beta por P, ya que cada vez que yo tengo dos números enteros como el A y el P y encuentro su máximo común divisor, puedo armar una combinación lineal al máximo común divisor, que se viene a ser el 1. Entonces vamos a tomar aquí, tomando módulo P en la ecuación anterior,
obtenemos que. Entonces, si nosotros tomamos módulo P en esta ecuación, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué significa tomar módulo P en una ecuación? Que cada uno de los elementos se convierte en su clase módulo P o en ZP. Entonces nos va a quedar la clase del 1 es igual a la clase del A, o sea, del alfa por la del A, por la del beta, por la del P. Pero lo estamos haciendo en ZP. Por lo tanto, esta que está aquí va a ser la clase del 0. Así que nos va a quedar la clase del 1 es igual a la clase del alfa por la clase del A. ¿Y qué pasó aquí? Encontramos un inverso para la clase del A, que viene a ser esta clase del alfa. Entonces, encontramos un inverso para la clase del A. Eso quiere decir que ZP es un cuerpo, porque eso era lo único que nos faltaba, buscar los inversos, y aquí lo encontramos. Entonces, hasta aquí. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Alguien se perdió? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces lo voy a dejar ahí un momento para los que están copiando y seguimos avanzando. ¿Por qué se elimina el BP? ¿Qué pasa si tomas clase ahí, módulo P? ¿Cuánto es la clase módulo P del P? Entonces acá, eso de ahí nos quedaría, esta de acá viene a ser la clase del 0. Entonces 0 por esa nos va a dar 0. Por eso se elimina. Entonces lo vamos a anotar acá para que quede claro. En ZP, recordar que la clase de P es la misma que la clase del 0. Por eso se elimina. Perfecto. ¿Puedo poner la diapo anterior? Sí. Entonces ahora sabemos ya, para que quede bien claro, que cada vez que yo tome a ZP con P', ese conjunto siempre va a ser un cuerpo. Y cuando no sea primo, entonces no va a ser un cuerpo. ¿Y en qué es lo que se cae? En que tiene divisores de 0. Y eso quiere decir que hay elementos en ese anillo que no tienen inverso multiplicativo. Porque recordar por un ejercicio del taller que cada vez que yo tenga que un elemento es divisor de 0, entonces no es unidad. ¿Qué significa que no sea unidad? Que no tiene inverso multiplicativo. Entonces, si es divisor de 0, no es unidad. Y eso nos va a pasar en cualquier Zn cuando el n no es primo. Por ejemplo, en Z4, en Z6, en Z8, en Z9, todos aquellos que no estoy tomando un número primo, no van a ser cuerpos, y en lo que se va a caer es que hay, como hay divisores de 0, hay elementos que no tienen inverso multiplicativo. Entonces ahora lo voy a cambiar de página a la siguiente. Y ahí vamos a seguir avanzando. Cualquier duda o consulta me van diciendo, no se queden con las dudas. Entonces vamos a hacer un ejercicio que también es del apunte, que es el ejercicio 5 de la página 13. Por ejemplo, considere el anillo Z12, que son los enteros módulo 12.
Nosotros ya hemos trabajado con este conjunto antes, en el curso anterior, donde tenemos la clase del 0, la del 1, la del 2, la del 3. Las voy a ir escribiendo aquí para que ustedes vean qué es lo que va a pasar con ellas después. La del 6, la del 7, la del 8, la del 9, la del 10, la del 11. Ahí tenemos todas las clases, que son 12. ¿Existen divisores de 0? Encontrémoslos todos si hay. Búsquelos todos si hay. ¿Y qué elementos de acá admiten inversos multiplicativos? Entonces busquemos todos aquellos que son divisores de 0 y busquemos todos aquellos que tienen inverso multiplicativo, es decir, que son unidades. Intenten hacerlo y lo revisamos en unos 2 minutos más. Cualquier duda o consulta me van preguntando, pero no se queden con las dudas. Entonces vamos buscando los divisores de 0 de Z12 y los que admiten inverso multiplicativo. Cualquier duda o consulta me van diciendo por el micrófono o por el chat. Vamos viendo los divisores de 0. Vamos a usar esta notación, div de Z12. Y esto de acá va a ser el conjunto de todos los divisores de 0 de Z12. ¿Quién está en ese conjunto? ¿Quién vendría a ser un divisor de 0 ahí? ¿Qué clase? Ya, la clase del 2. Muy bien, la clase del 2 porque, por ejemplo, por la clase del 6 nos da 12. Y eso viene a ser la clase del 0. Perfecto. El 3 y el 4, muy bien. La clase del 3 y la del 4 porque al multiplicarnos nos da 12. Entonces tenemos, por ejemplo, la clase del 6 con la del 2 porque nos da la clase del 0, la del 3 por la del 4 que nos da la clase del 0. El 0 no puede ser divisor de 0 porque ¿qué dice la definición? Que tengo que tomar una clase no nula, multiplicarla por otra no nula y que nos dé la nula. Entonces no puede ser el 0. El 8 y el 9. Muy bien. La clase del 8, ¿por qué clase la tengo que multiplicar que sea no nula para obtener la clase que es la del 0? 8 por ¿cuánto? 3. Por 3. 8 por 3 es 24 y eso nos da la clase del 0. Y también nos habían dicho la del 9 por el chat. La del 9, 9 por 4 es 36 y en Z12 36 es la clase del 0. Entonces ahí también lo anotamos. La del 10. La clase del 10 por la clase del 6 es 60 y 60 en Z12 es la clase del 0. ¿Nos falta alguien? ¿Hay alguna más?
Entonces voy a pintar las que tenemos acá, que son los divisores de 0. Está la clase del 2. Encontramos la del 3, la del 4, la del 6, por ejemplo, la del 8, la del 9 y la del 10. ¿Y qué elementos admiten inversos multiplicativos? Vamos con los inversos multiplicativos. Que esas vienen a ser las unidades del anillo, que la notación que usamos es esta. Unidades del anillo, que esos son todos los que tienen inverso multiplicativo. Por interno, el 1, el 5, el 7 y el 11. La clase del 1, sí, porque la clase del 1 por la clase del 1 nos da la clase del 1, su inverso es sí mismo. La clase del 5. La clase del 5 por la clase del 5 nos da 25, que es la clase del 1 aquí. La clase del 7. 7 por 7 nos da 49 en este caso, que es la clase del 1. Y la clase del 11, que 11 por 11 es 121, que también es la clase del 1. Y veamos, los invertibles son la clase del 1, la del 5, la del 7, la del 11. Y los divisores de 0 los teníamos todos. Recordar que nosotros tenemos lo siguiente. Voy a explicar ahí, vamos a relacionarlo todo con eso. Por ejercicio del taller, si A es divisor de 0, entonces A no es unidad. Eso significa que no tiene inverso multiplicativo. Y si yo hago, este es el P implica Q, si hago no Q implica no P, A es unidad, entonces A no es divisor de 0. Así que si el A es divisor de 0, no puede ser invertible con el producto. Y si es invertible con el producto, es decir, es una unidad, no puede ser divisor de 0. Entonces acá los pintamos con colores. Los divisores de 0 son los de color verde y los que tienen inverso multiplicativo son aquellos que, si ustedes se fijan acá, son los otros que nos sobran. Y el 0 está solito porque el 0 no es divisor de 0 y tampoco tiene inverso multiplicativo. Entonces siempre los conjuntos Zn nosotros los vamos a poder dividir en el 0, los que tienen inverso multiplicativo y los que son divisores de 0. No puede haber un elemento que esté en los dos conjuntos a la vez. No puede ser divisor de 0 y además unidad, porque por el ejercicio del taller, si es divisor de 0, no es unidad. Y eso es nuestro P implica Q. No Q, es decir, si es unidad, no es divisor de 0. Entonces no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Entonces aquí tenemos lo invertible. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si recordamos la demostración que hicimos aquí, nosotros encontramos el inverso multiplicativo cuando el máximo común divisor es 1. Entonces, como ayuda, los elementos que tienen inverso multiplicativo en Zn son aquellos que su máximo común divisor con n es 1. Por ejemplo, la clase del 1, el 1 con el 12, máximo común divisor 1. El 5 con el 12, máximo común divisor 1. El 7 con el 12, máximo común divisor 1. Y el 11 con el 12, máximo común divisor 1. Y esto de acá sale de la demostración que hicimos anteriormente. Cuando el máximo común divisor era 1, nosotros podíamos tomar clase ahí
y nos quedaba un inverso multiplicativo. Entonces, siempre que el elemento que yo tome calcule su máximo común divisor, en este caso con el 12, siempre que eso sea 1, voy a tener que son unidades. Entonces, hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguien se perdió? Entonces ahí veo dedos levantados por el chat. Perfecto. Importante, voy a anotarlo también, que para ser divisor de 0, nosotros decimos, sea por ejemplo A un anillo, A que es un elemento en A sin el 0, es divisor de 0 si existe un B en A sin el 0, tal que nuestro producto da 0, entendiendo que este 0 que está acá es el neutro aditivo. Entonces, ser divisor de 0 significa que nosotros tomamos un elemento no nulo, lo multiplicamos por otro no nulo y eso nos da el nulo, que es el 0. Entonces, el 0 no puede ser divisor de 0. Para que quede claro, siempre tienen que ser dos no nulos, es decir, no 0, no el neutro aditivo, que al multiplicarlo nos dé el neutro aditivo. Entonces, eso de ahí, para que quede bien claro. Ahora vamos a empezar a trabajar con lo que son las subestructuras. Al igual que lo hicimos en el curso anterior, que vimos grupos y después vimos subgrupos, ahora vamos a trabajar la estructura de subanillo y vamos a ver qué cosas se cumplen, qué otras no, vamos a ver varios ejemplos, etc. Entonces vamos viendo. Subanillo. Sea A con la suma y el punto un anillo y B un subconjunto de A. Diremos que B es un subanillo de A y lo vamos a escribir con la misma notación que usábamos en subgrupo y la misma notación que usábamos en espacio vectorial, cuando teníamos un subespacio. Si se cumple lo siguiente, que el B es también un anillo con las operaciones de A restringidas al conjunto B. ¿Qué quiere decir eso? Que el B también cumple con ser con la suma, un grupo abeliano, con el producto cerrado y asociativo, y finalmente que se cumple la distributividad derecha e izquierda en B. Entonces nosotros tenemos aquí que A es un anillo y tenemos dentro de él un subconjunto B. ¿Qué significa que el A con la suma y el punto sea un anillo? Que A con la suma es grupo abeliano. Que A con el punto es cerrado y asociativo. Y finalmente que se cumple la distributividad izquierda y derecha, que no necesariamente son iguales, por ejemplo, en las matrices. ¿Y qué significa que el B sea un subanillo de A? Que cumple las mismas condiciones, pero ahora para el conjunto B, es decir, con las operaciones restringidas al conjunto B. Es decir, que el B con la suma es grupo abeliano. Eso quiere decir que es cerrado. Tomo dos elementos en B, sigo estando en B. Me doy elementos en B que sea asociativo, que sea conmutativo, que tenga neutro y que además que tenga todos sus inversos. Que no haya ningún inverso en B que se quede afuera de él, sino que tienen que estar todos sus inversos adentro.
que además tiene que ser cerrado y asociativo con el producto. Eso quiere decir que si me tomo un B y un C ahí, el producto de ellos siga quedando ahí, no me dé aquí afuera. Y que se cumpla también la distributividad izquierda y derecha. Eso lo va a heredar del conjunto A. Es decir, que va a ser un anillo dentro del otro anillo. Es decir, que B es un anillo dentro del anillo A. Ahí, B es un anillo dentro del anillo A. Entonces, hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Vamos bien? ¿Alguien se perdió hasta ahí? ¿Todo bien? Ok. Entonces tenemos un anillo, un subconjunto, que si yo restringo las operaciones ahí, es decir, la suma y el producto lo veo solamente en B, también tiene que cumplir todas las propiedades de ser anillo. Con la suma grupo abeliano, con el producto cerrado y asociativo, y se tienen que cumplir las distributividades izquierdas y derechas. Entonces vamos a ver, dígame, algunos ejemplos. Ahí sí. Entonces, veamos algunos ejemplos. Aquí, como ustedes también quizás ya se imaginan, también hay un criterio para probar que algo es un subanillo. De esa manera no vamos a tener que probar todas las condiciones. Probar que es grupo abeliano con la suma, que es cerrado y asociativo con el producto y que se cumplen las distributividades. Sino que basta ver ciertas condiciones y con eso vamos a poder tener un criterio para mostrar que algo es subanillo. Entonces veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos los anillos triviales, siempre. Sea A con la suma y el punto, un anillo, tiene dos subanillos triviales. El primero de ellos es todo el conjunto y el segundo de ellos es solamente el elemento neutro. Entonces, cada vez que yo tengo un anillo, siempre voy a tener dos subanillos triviales. Uno es todo el conjunto, cuando el B es igual a este anillo A, y el otro es cuando simplemente estoy tomando el neutro aditivo. El neutro aditivo cumple ser grupo abeliano con la suma porque siempre da él, y es cerrado con el producto porque al multiplicar va a dar él, y también es asociativo con el producto y se cumplen las distributividades izquierdas y derechas. Entonces siempre vamos a tener estos subanillos triviales. Lo mismo que pasaba en grupos, que eran los subgrupos triviales, aquí también. Por ejemplo, tenemos que Z es un anillo, por ejemplo, conmutativo, con identidad, y 2Z es un subconjunto de Z que es un anillo conmutativo, sin identidad. Nosotros estuvimos trabajando la semana pasada con 2Z. ¿Quién era 2Z? Todos los múltiplos pares. Entonces, 2Z, recordar que eran los 2T con T en Z. Ese de ahí nosotros sabemos que con la suma del grupo abeliano, si yo multiplico dos elementos de esta forma, me va a dar un nuevo elemento de esta forma y es asociativo con el producto porque Z lo es y se cumple la distributividad. Además es conmutativo con el producto porque Z lo es, pero no tiene identidad. Entonces aquí podemos ver un caso de que el anillo base tiene identidad, pero el subanillo no la tiene. Entonces lo voy a anotar acá.
hay casos como este, que el anillo A tiene identidad y el subanillo B de A no la tiene. Como el caso que está acá. Podemos extender esto a cualquier NZ. Por ejemplo, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z y va a ocurrir lo mismo. Van a seguir siendo anillos conmutativos estos subanillos, pero no van a tener identidad. Entonces hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Perfecto. Veamos otro. Sí, estoy en la diapo 10. Profe, aprovechando la pausa, Dígame, tengo una pregunta. escucho. Por ejemplo, ¿se acuerda que en el taller había un ejercicio que hablábamos de buscar un anillo no unitario con 3 elementos? Sí, ¿Ese anillo es subanillo del Z26? sí, Ah, ya, entonces con los ZN también tenemos subanillos. sí. Ya, eso. ¿Y cuál es la mejor forma ahí de buscar los subanillos? Buscar los subgrupos y ver cuáles de esos subgrupos son subanillos. Ya entiendo. Entonces, muy buena pregunta, la vamos a hacer acá. En O el sea, dígame. quizá podría buscar, me acuerdo que cuando eran primos, o sea, primos relativos con el N, eran los subgrupos, ¿no? Ahí te daba el mismo grupo, porque ese te generaba todo. Ah, ya, ya. Entonces los que no, ahí Claro, sí dan ahí sí te subgrupo, daban subgrupo. entonces ahí los puedo buscar. Claro, ¿Cuál de esos anillos? Ah, ya. perfecto. Como dice aquí el compañero, en el taller nosotros teníamos un ejercicio de buscar un anillo de 3 elementos. Y Jürgen lo hizo durante el fin de semana. Y tenemos, por ejemplo, podemos tomar Z26, que nosotros sabemos que, bueno, es un anillo conmutativo con identidad. No es un cuerpo porque el 26 no es primo. Y de acá nosotros podemos construir un subanillo que tiene 13 elementos y es no unitario. ¿Por qué había que intentar irse a los ZN? Porque había que construir un subanillo o un anillo con una cantidad finita de elementos, que eran 13 en el caso del taller. Entonces, lo mejor era irse a los ZN que son finitos y con alguno de ellos empezar a trabajar. No podíamos tomar el Z13 porque él sí tiene identidad, pero si nosotros en el Z26 tomamos todas las clases pares, la del 0, la del 2, la del 4, la del 6, la del 8, la del 10, la del 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24, aquí tenemos 13 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y este conjunto que está acá es un anillo de 13 elementos no unitarios, es decir, sin identidad. Porque como estamos tomando todas las clases pares, va a ser cerrado para la suma y el producto. Y también es cerrado para los inversos aditivos. Si yo me doy la clase del 8, voy a poder encontrar otra clase aquí que va a tener que ser una clase par para que al sumarnos nos dé la clase del 0 que nos tiene que dar 26. Entonces, si por ejemplo yo me tomo la clase del 8, para llegar a 26 es 18. Y eso me da la clase del 0. Entonces, este conjunto, tomando todas las pares, yo puedo tener un anillo de 3 elementos no unitarios. Y este conjunto B es un subanillo de Z26. Entonces, hasta aquí.
¿Vamos bien con ese ejemplo? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Perfecto. Vamos a hacer 2 ejemplos más y ahí partimos con el criterio de subgrupo. Entonces, un ejemplo bien bueno y sencillo de conjuntos con los que hemos trabajado es, por ejemplo, los enteros son un subanillo de los racionales, que son un subanillo de los reales y que son un subanillo de los complejos. Todos son anillos conmutativos con identidad. De hecho, estos son cuerpos y este que está acá es un dominio de integridad. ¿Qué significa eso? Anillo conmutativo con identidad sin divisores de cero. ¿Qué es lo que le falta para hacer cuerpo? Los inversos multiplicativos, ya que en Z los únicos que tienen inverso multiplicativo son el 1 y el menos 1. Todos los otros no están en Z. Y otro ejemplo, podríamos tomar los enteros de Gauss, y esos son un subanillo de los complejos. Recordar que estos son los enteros de Gauss. Hasta aquí, ¿todo bien? Voy a preguntar, voy a dar un momento ahí. Antonella, Benjamín, Camila, Javiera, Carla, Maite, Michelle, Giselle, Victoria, Sofía, Rodrigo, Pablo, ¿todo bien hasta aquí? Perfecto. Ok. Entonces vamos a la parte del criterio. Criterio de subanillo, que este es el que vamos a estar utilizando harto. Un subconjunto B de un anillo A es su anillo de A si solamente si ocurre lo siguiente. Es no vacío y es cerrado para la resta. Esto de acá significa que es subgrupo. Porque en los subgrupos que son aditivos, pedíamos que fuera no vacío, que la suma estuviera y que además están los inversos. Entonces esas dos nosotros las podemos mezclar en una nomás, que sea cerrado para la resta. Entonces las dos primeras están pidiendo que sea subgrupo y la tercera que sea cerrado para el producto. Entonces hay que mostrar que este criterio, esta demostración, el teorema, tenemos que demostrarlo. Es un sí, solo sí. Entonces hay que hacer ambos lados. Para el lado de allá, nuestra hipótesis es que B es un subconjunto del anillo A, que es un subanillo. Entonces B es un subanillo de A. Y nuestra tesis es mostrar que se cumple la primera condición, la segunda y la tercera. Pero eso de ahí es inmediato, porque como el B es un subanillo de A, cumple con ser grupo abeliano con la suma, entonces es no vacío y además la diferencia va a estar en el conjunto, con ser cerrado y asociativo con el producto y cumplir la distributividad además. Entonces, como B es un subanillo de A, eso nos dice que B es un anillo. Entonces, es claro que cumple 1, 2 y 3. Porque si es un subanillo de A, eso significa que es un anillo con las operaciones restringidas a él. Entonces, si es un anillo, cumple todas esas cosas y más aún. Cumple que
Es cerrado para la suma, tiene neutro, tiene todos los inversos, conmuta, es asociativo con el producto, es cerrado con el producto, se cumple la distributividad izquierda y derecha. Entonces, como es un anillo, va a cumplir esas tres condiciones sí o sí. Lo que no es difícil, pero lo que sí vamos a tener que invertir tiempo demostrando es la otra, que con estas tres es suficiente para decir que este subconjunto es un subanillo de A, que es el otro lado. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tomar estas tres condiciones y con estas tres vamos a tomar que estas tres se cumplen y con esas tres vamos a argumentar por qué el B, que es un subconjunto de A, va a ser un subanillo de A. Entonces vamos con la segunda parte. Entonces de hipótesis tenemos que se cumple primero que B es distinto al vacío, segundo que para todo A y B ahí la resta está en B, y finalmente que para todo A, B ahí el producto también está en B. Y tenemos que probar que el B es un subanillo de A. ¿Qué significa eso? Que el B con la suma, grupo abeliano, hay que intentar justificar por qué tiene todas esas cosas, que con el producto es cerrado y asociativo, y bueno, y que se cumple la distributividad izquierda y derecha. Voy a ir uno a uno, voy a mostrar por qué es grupo abeliano, por qué es cerrado y asociativo, y por qué se cumple la distributividad izquierda y derecha. Algunas de ellas se van a heredar del conjunto, como la asociatividad, la conmutatividad en la suma, la distributividad, y hay otras que vamos a tener que hacer algunos calculitos. Cualquier pregunta me van diciendo. Entonces sabemos, por hipótesis, sabemos que B es distinto al vacío. Entonces, existe un A en B. No puedo llegar y decir que es el neutro, porque no lo sé. Pero existe alguien ahí, un elemento en B, que le estoy llamando A pequeño. Por hipótesis 2, nosotros tenemos que para elementos ahí, la resta está ahí. Entonces, el A sé que está ahí, menos el A que también sé que está ahí, eso nos da el 0. Por lo tanto, el neutro aditivo está en B. Así que tengo algo ya, que el neutro aditivo está ahí. Hasta aquí. ¿Se entiende ese paso? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces ahora el neutro aditivo está ahí. Voy a mostrar que ahora el inverso aditivo está. Entonces, ¿cómo? El A está en B, porque era no vacío, y el 0 está en B, porque lo acabamos de mostrar, usando la hipótesis 2 de nuevo, tenemos que el 0, que está en B, menos el A, que eso es menos A, pertenece a en B. Es decir, los inversos aditivos están en B.
de nuevo, yo sé que es no vacío, por lo tanto hay un elemento ahí y mostramos que el 0 está. Entonces, tomando esos dos y nuestra hipótesis 2, que es cerrado para la resta, podemos encontrar que el menos A, que es el inverso aditivo de A, está en B. Entonces tenemos el neutro, los inversos. Vamos a mostrar que es cerrado para la suma. Sean, por ejemplo, A y B, dos elementos en B. Tenemos que mostrar que es cerrado para la suma. ¿Qué significa eso? Probar que A más B está en B. Eso es lo que tenemos que probar. Y de alguna manera hay que construir el A más B usando nuestra hipótesis. Nosotros sabemos que, por ejemplo, esto de acá lo podemos escribir como A menos B. Y eso de ahí lo podemos usar. Sean A y B en B. Entonces, menos B pertenece a B porque los inversos aditivos están, y usando la hipótesis 2, tenemos que un elemento que está en B menos otro elemento que está en B, que eso se puede escribir como A más B, sigue estando en B. Así que es cerrado para la suma. O la suma es cerrada en B. La asociatividad y conmutatividad de la suma lo hereda de A. Vuelvo al tiro aquí para completar la idea. Luego, B con la suma es grupo abeliano. Y eso es algo que teníamos que mostrar para que fuera anillo, que fuera grupo abeliano con la suma. Entonces veamos, nos dimos un elemento en B, mostramos que el 0 estaba, usando la propiedad 2, tomando A menos A. Después, el A está en B y el 0 igual. Lo restamos porque es cerrado para la resta y el menos A está en B. Así que los inversos aditivos están. Nos dimos dos elementos en B para mostrar que es cerrado para la suma. El menos B va a estar en B porque ya dijimos que es cerrado para los inversos están. Entonces ahora restamos de nuevo porque sabemos que es cerrado para la resta. Entonces tomo el primero menos otro elemento que está ahí, pero eso se puede escribir como A más B, así que es cerrado para la suma. La asociatividad y la conmutatividad de la suma lo va a heredar del conjunto A, porque recordar que B es un subconjunto de A. Entonces la suma es asociativa y también la suma es conmutativa. Así viene a ser un grupo abeliano con la suma. ¿Todo bien hasta aquí? Giselle, Valeria, Sergio, Sofía, Pablo, Nayeli, Nadia, Michelle, Maite, Martín. Sí, perfecto. Entonces ahora lo otro sale al tiro. Tenemos que mostrar que, acá, que es cerrado y asociativo con el producto, pero la tercera hipótesis dice que es cerrado con el producto. Así que estamos listos. De la hipótesis 3, 1, 2, 3, tenemos que el producto es cerrado en B y la asociatividad del producto se hereda de A, pues
B es un subconjunto de A. Luego, B con el producto es cerrado y asociativo. Finalmente, la distributividad derecha e izquierda la hereda de A. Así, B es un subanillo de A. Porque es un subconjunto de A que con las operaciones restrictas a él viene a ser un subanillo. Entonces, hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Todo bien hasta aquí? Perfecto. Lo voy a dejar ahí un momento para que hagamos algunos ejemplos. Entonces vamos con un ejemplo aquí que nos va a ayudar bastante a saber qué pasa a veces con los anillos que tienen identidad. La semana pasada me preguntaron si bastaba comprobar que la identidad estaba o no estaba en el conjunto para decir que el anillo es un anillo sin identidad. Entonces, yo ahí no quise responder la pregunta porque no habíamos visto el criterio de subanillo. Acá el criterio nos dice qué pasa con los anillos unitarios. Vimos ejemplos, por ejemplo, los que están acá, donde el anillo es unitario, es decir, tiene identidad, y hay subanillos que no la tienen, que no la heredan. Pero también puede pasar que el subanillo tenga una identidad distinta a la del anillo total. Y también puede pasar que el anillo no tenga identidad y el subanillo sí la tenga. Entonces eso lo vamos a ver con los siguientes ejemplos. Voy a considerar como conjunto B el siguiente, las matrices de esta forma, A0, 0, 0, donde A es un número real. Vamos a demostrar, sea, que B es un subanillo de las matrices de tamaño de 2 por 2 con coeficientes en los reales. Así que vamos a usar inmediatamente el criterio. Aquí. Utilizando el criterio, o usaremos el criterio. Primero tenemos que probar que B es no vacío. Entonces, por ejemplo, B es distinto del vacío, pues la matriz nula pertenece al B. Segundo, hay que darse dos matrices ahí y probar que la resta está ahí. Entonces, sean A0, 0, 0 y B0, 0, 0, dos matrices en B. Calculemos la resta de estas matrices. Me daría A menos B, 0, 0, 0. Y A menos B es un número real, así que la resta está en B. Segunda condición se cumple. Hasta aquí. Antonella, Bárbara, Benjamín, Camila, Constanza, Cristian, Deney, Diego, Esteban. ¿Todo bien? ¿Alguien se perdió? Perfecto. Entonces tenemos que es no vacío, cerrado para la diferencia, y lo tercero es probar que es cerrado para el producto.
Entonces, para eso nos damos dos matrices, las mismas que antes, A0, 0, 0, B0, 0, 0, y las multiplicamos. Si multiplicamos, aquí nos queda A por B, 0, 0, después 0 y 0, 0, 0 y 0, 0. Por lo tanto, B es un subanillo de las matrices de tamaño 2 por 2 con coeficiente en los reales. Pregunta, ¿B es conmutativo? ¿Sí o no? Parece que sí, profe. Parece que sí o no, porque acá hicimos un producto y el otro producto nos va a quedar B Al por A, revés. pero Y se esos puede dar son, vuelta. y esos son números reales, así que se puede dar vuelta. Muy bien, lo vamos a anotar aquí. A por 0, 0, 0, B 0, 0, 0, y si multiplicamos nos da el que está arriba. Pero esto es lo mismo que tener BA 0, 0, 0, y eso de ahí es B 0, 0, 0 por A 0, 0, 0. Entonces, ¿B es conmutativo? Sí que lo es. Pero las matrices de tamaño 2 por 2 no son conmutativas con el producto. Estas de acá son un anillo no conmutativo con identidad, donde su identidad es la matriz con 2, 1 en la diagonal. Pregunta, ¿B tendrá identidad? ¿Será unitario? Y si es así, ¿quién sería esa matriz? Vuelvo al tiro de esa diapo, voy a dejar anotada la pregunta. ¿B es un anillo unitario? ¿Sí? Ya hay la matriz, por lo que entiendo aquí, Daniel, 1, 0, 0, 0. Le quitamos el 0 de la última fila y última columna. Muy bien, le quitamos el 1 de la última fila, última columna. Eso. Eso. Entonces, ¿B es un anillo unitario? Sí. Por ejemplo, si yo tomo la matriz A0, 0, 0 y la multiplico por la 1, 0, 0, 0, va a darme la matriz A0, 0, 0. Y como es conmutativo con el producto, basta uno solo. Si es unitario, pero con otra identidad, con identidad 1, 0, 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando aquí con el B y las matrices de tamaño 2 por 2? El B viene a ser un anillo conmutativo con identidad 1, 0, 0, 0. Pero las matrices de tamaño 2 por 2 son un anillo no conmutativo. Entonces podemos encontrar subanillos conmutativos de anillos que no lo sean y con identidades distintas. Son identidades distintas. Entonces puede pasar que no herede la identidad o puede pasar que las identidades sean distintas. Y hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Y voy a dar un ejemplo más antes de terminar. Y también nosotros trabajamos con un anillo la semana pasada. Voy a poner el ejemplo 2. Este es el 1. Que fue este. Tomamos A como las matrices 0, B, 0, D. Que estas de acá eran
matrices de tamaño 2 por 2, donde el B y el D eran números reales. Y este de acá también es un subanillo de las matrices de tamaño 2 por 2, donde el de acá es un anillo. Nosotros mostramos que era no conmutativo, sin identidad. Y en cambio el que está acá es un anillo no conmutativo con identidad. Y al igual que este que tiene una fila, o sea, tiene, perdón, una columna que tiene valores y tiene una columna nula, nosotros podemos hacer algo similar con otro ejercicio que se los voy a mostrar al tiro. Y ahí con ese sí terminamos, que es el que está acá. Entonces, en el ejemplo que tenemos en pantalla hay un anillo de matrices que tiene identidad y un subanillo que no tiene y que tampoco conmuta. Pero el ejercicio de la página 15, que lo voy a dejar como tarea, pueden ustedes mostrar que este conjunto que está acá, las matrices A, B, 0, 0, mostrar que es un subanillo de las matrices de tamaño 2 por 2 y ver si tiene identidad o no. Entonces, trabajemos con este ejercicio de tarea y lo podemos revisar el día miércoles para ver si es un subanillo de las matrices de tamaño 2 por 2 y si lo es, mostrar si tiene identidad. ¿Tiene identidad? Y si no lo tiene, por ejemplo, podemos buscarle un subanillo que sí. ¿Cuál es un subanillo que sí tiene identidad? El que acabamos de ver acá. Entonces, de tarea, mostrar si es un subanillo de las matrices de tamaño 2 por 2 y ver si tiene identidad. Y analizar qué diferencias y qué similitudes va a tener con este B, que si el A es subanillo, el B es un subanillo de él. Entonces, esas preguntas quedan de tarea para la clase del día miércoles. Hasta aquí. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguien se perdió? Danae, disculpa, ¿a qué Ya. le llamaste ejemplo 1 o ejercicio 1? No sé, recién hace una diapositiva atrás, creo. Este de acá, a cuando estábamos probando que este era un subanillo de las matrices de tamaño 2 por 2. Ok, vale, gracias. Sí, a ese. ¿Más dudas, consultas, preguntas hasta aquí? Yo, profe, tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, si A es subanillo y B es subanillo, ¿A es subanillo de B o no necesariamente? En este caso que está acá, tú puedes tener que el B es subanillo de A, porque el B es un subconjunto de Ah, A. claro, claro, claro. ¿Sí? Ah, ya entiendo. Ahí sí. Entonces, intenten hacer este problema para que vean qué pasa con las identidades de estos conjuntos que están acá. Y el día miércoles lo revisamos, así que nos vemos hasta el miércoles. Cuídense mucho y que estén muy, muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, nos vemos. Chao, profe. Anterior, please, sí, la diapo anterior, no hay Chao, problema. profe. Chao, nos vemos, que estén Chao, profe, que esté bien. bien. Cuídense.